Hola, te invito a tener un café entre amigas. Tal vez estás de acuerdo conmigo que es súper interesante tener una conversación con una mujer mayor que da consejos o tener una conversación con una mujer más joven que trae chispa a tu vida. Es súper bonito abrir las escrituras y recibir consejo de ellas y transitar un camino más sencillo. También poder tener a alguien con quien platicar sin ser juzgado, que te pueda dar un abrazo o simplemente reír a carcajadas y platicar y jugar. Entonces, ¿qué te parece si juntas escuchamos nuestra primera charla de nuestro desayuno café entre amigas del 2026 con nuestra amiga y pastora Eva Thomas, donde ella va a compartirnos acerca de lo que Dios ha hecho en su vida? Esperamos que sea de bendición para ti y para alguna otra persona que lo quieras compartir. Y también esperamos que pronto nos puedas acompañar para estar juntas y compartir. ¿No? Pero bueno, crecí en un hogar donde mis padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas pues, que tenían. Yo los amo, los honro y no hay reclamo en mi corazón de situaciones que viví, pero hoy quiero hablarles a cada uno de ustedes con honestidad pues de ciertas dinámicas que sí marcaron profundamente mi corazón, mi identidad, ¿no? A lo que muchas veces llamo mi identidad rota. Mi papá pues fue un hombre muy trabajador. Él salía todo el día y regresaba, porque así le enseñaron, ¿no? El hombre sale a trabajar, se va todo el día y pues regresa a la casa cansado, ¿verdad? Con la necesidad de que lo atiendan, cenaba y pues se dormía. Y esas eran las dinámicas diarias de mi papá. Pues imagínate, con 7 chiquillos, sacarlos adelante, era complicado para él. Pero mi conexión con él era muy escasa. De hecho, tengo muy pocos recuerdos como significativos o de conexión emocional con mi papá. Yo lo admiraba porque pues era un hombre muy responsable y no nos faltaba pues la comida, no nos faltaba el techo, era muy esforzado. Y eso era precisamente lo que compartíamos mucho, ¿no? Cuestiones del trabajo. Me acuerdo que yo de chiquita me iba con él a la oficina y pues ahí le ayudaba a llevar las cuentas, a revisar esto y aquello, ¿no? A atender el negocio. Pero nuestras dinámicas eran en torno a eso. Nunca tuvimos unas conversaciones profundas o sinceras como de padre y de hija, ¿no? De esas que muchas veces se anhelan. Y nunca tuvimos conversaciones como, oye, eres una hija muy linda, eres amada, eres valiosa o estoy orgulloso de ti. Y las que son mujeres saben que eso es bien importante en la construcción de nuestra feminidad, ¿verdad? Recuerdo también que cuando llevaba amigas a la casa o tenía estas amigas que él solía decir, ay, qué bonitas tus amigas, qué inteligentes tus amigas. Y yo decía, o sea, mis amigas, ¿no? Las agradables, las lindas, las mejores, ¿no? Y en esos momentos yo era muy chica, pero no entendía lo que estaba ocurriendo en mi corazón. Pero hoy sé que ahí que comenzó a formarse una herida dentro de mí, ¿no? Me empezaba a sentir ignorada, a veces menospreciada o abandonada. Por otro lado, mi mamá Aida pues fue una mujer llena de responsabilidades, una mujer muy generosa en su servicio. Pues imagínate, 7 hijos, ustedes sí con 2 o con 1. Las mujeres de hoy en día ya nos estamos haciendo pelotas. Imagínate, una casa de 7, ¿no? Eso era una locura, hacer comida, limpiar la casa, mi mamá nos hacía la ropa. Entonces, pues aparte ella fue educadora, pero sin embargo tuvo que abandonar el trabajo por algo mejor que ser mamá, ¿verdad? Sin embargo, ya estando en casa también tuvo que ser costurera porque pues tenía que apoyar en la economía del hogar. Entonces era mi mamá siempre ocupada.
Entonces yo le digo, mamá, yo te agarré bien cansada, ¿no? Porque pues sí, a lo mejor me mandaba que vete a tus clases de inglés, o que vete a deportes, o vete a las guías, que eran como niñas exploradoras, ¿no? Que te vas de campamento y todo. Y sí procuró una buena educación, procuró que yo estuviera bien alimentada, procuró que no me cuidara nada, pero lo que más desea una niña de esa edad es intimidad, ¿no? Pláticas de día a día, conversaciones como ¿cómo te fue en la escuela? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Tienes bullying? O sea, que como recibir también consejos, o tal vez orar juntas. Yo no recuerdo haber orado de chica con mi mamá, o enseñanzas bíblicas en casa, aunque mi mamá, pues bueno, siendo una hija de pastor, conocía de la palabra, y sí hacía cosas, o cosas en la iglesia, ¿no? Las mamás que tenemos, somos activas en la iglesia, sabemos de eso, hacemos cosas en la iglesia, servimos en la iglesia, pero yo no recuerdo haber tenido intencionalmente un discipulado, ¿no? Hacia mi carácter, hacia lo que ocurría en mi corazón. Discipulados a lo mejor, o que yo entendiera esta influencia de una fe no fingida como la tuvo Loida y Eunice con Timoteo. ¿Recuerdan lo que dice las escrituras, no? Que Timoteo aprendió una fe no fingida por cómo veía a sus mamá y abuela, ¿no? O sea, cómo la influencia de una mujer en un hogar es muy importante. Incluso pues temas básicos como la menstruación. O sea, yo jamás tuve una conversación con mi mamá con respecto a mis cambios biológicos. Entonces pues me llegó el momento cumbre, y el único que estaba ahí era mi papá. Entonces la verdad es que le crecí muy rápido a mi mamá, entre tantas cosas, ¿no? Y en medio de esas dinámicas, pues mi mamá en algún momento pues confió en sus familiares para cuidarnos. Y pues nos llevaba con un tío, con medio hermano, entonces ahí fui abusada. Y claro, pues eso marcó muy profundo el corazón, ¿no? Bueno, y a los 11 años, pues les recuerdo que tenía una familia muy, muy grande, ¿no? Entonces, cuando tenía 11 años, recuerdo que fue como la época más sola, porque mis hermanos, en la Huasteca hay una situación: tú quieres estudiar prepa o quieres estudiar en la universidad, y pues mandas a los hijos fuera, ¿no? O sea, si lo que buscas es que tengan acceso a mejores escuelas, porque en ese entonces pues no había universidad. Entonces yo recuerdo que pues mis hermanos se empezaron a ir, y tengo hermosos recuerdos de mis hermanos. ¿A poco no los hermanos llegan a ser nuestros mejores amigos? Los compañeros de diversiones, nos trepábamos a los árboles, andábamos en la calle, hacíamos cosas. Entonces para mí eso era, wow, mis hermanos. Entonces de repente me quedé sin mis hermanos. Y luego a los 14 años, pues me mandan aquí a San Luis a estudiar. Entonces, pues ya a los 14 años, digamos que ya vivía aquí sola. Y sí, mis hermanas tan lindas, pero pues cada quien en esa edad, cada quien anda en lo suyo, ¿no? Entonces empecé a crecer como florecita silvestre. Y aquí es donde empecé con esta herida de abandono. Fíjate, sentía que pues sí sentía que no podía acudir a ellos por consejo o por refugio, porque no están esas dinámicas establecidas, ¿sí? O sea, no es algo. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando se caen? Corre por la madre, ¿no? Corre por protección. Yo no tenía esa reacción en mi corazón. Y entonces esto empezó a afectar, porque fíjate, qué importante es atender la herida del abandono, porque uno empieza a crecer en mentiras, ¿no? Empiezas a creer, pues no soy suficiente, o no soy importante, o no tengo protección. Muchas veces uno cree que estás sola, o que las personas se van a ir de tu vida. Y sí te aceptó. Entonces, ¿sabes qué? Empecé a desarrollar mucho desapego. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esta palabra, el desapego? Bueno, entonces para mí, pues ya las conexiones no eran permanentes. Y esto me afectó porque yo no construía
relaciones profundas. Siempre pensaba en algún momento, no conscientemente, pero es algo que ya traes como en el chip, ¿no? O sea, esta relación se va a acabar en un momento, o la persona me va a abandonar. Entonces empecé a desarrollar una independencia defensiva, ¿sí? A veces nosotros nos mofamos de que somos bien independientes. ¿Cuántos han dicho? Yo soy independiente, no necesito a nadie. Pero pues realmente eso no es correcto, no está en nuestro diseño como hijas de Dios. Eso es una mentira y es un mecanismo de defensa ante la vida, ¿no? Y también pues fui muy noviera. En el fondo yo buscaba llenar un vacío, ¿no? La herida del abandono, yo creo que me susurraba, ¿no? A veces pensamos en que si tú consigues que aquel se fije en ti, pues a lo mejor tienes más valor o entonces soy importante. Entonces no era tanto una rebeldía de tener novios, sino la obtención de una posición, ¿no? Posición, la necesidad que muchas veces nosotros tenemos como hijas, como mujeres. Entonces pues también empecé a desarrollar pues trastornos alimenticios en esa búsqueda pues de sanar mi herida de abandono. Entonces pues sí, me costaba ir a tener pues amistades profundas. Me costaba, a veces me comparaba constantemente con otras mujeres, o también me ocurría que no sabía poner límites. Y pues de repente pues no faltaban a esa edad pues las traiciones, ¿verdad? Que reforzaban pues mi sensación de, no, o sea, no vale la pena pertenecer aquí porque en algún momento me van a lastimar. Y eso es muy duro, porque imagínate llegar así a la iglesia con estas heridas en tu corazón, o las demás son mejores, o soy reemplazable, no soy suficiente. Y muchas veces las heridas del abandono nos llevan a aislarnos y nos normalizamos. Es que yo soy muy seria, no, es que yo no platico mucho, yo no soy tan extrovertida. Pero cuestiónate, ¿no? ¿Qué tanto de esto es una herida de abandono? Tu mecanismo de defensa, porque dices, ¿para qué me relaciono si me van a lastimar? Porque las mujeres somos bien platiconas, somos bien relacionales, viene nuestro diseño, ¿no? Pero así es, ¿no? Mi percepción, mis percepciones fueron totalmente afectadas, o sea, la de seguridad estaba por los suelos, porque yo decía, pues nadie me defiende, estoy sola, o me las tengo que arreglar solita en la vida. Y claro, esto no lo decimos así, ¿verdad? Pero si tú revisas tu vida, ¿cuántas veces a nosotros nos cuesta pedir ayuda? O unirte a otra hermana y platicar, ¿no? O sea, está ese chip de yo me la tengo que arreglar sola, a ver cómo le hago, y eso afecta pues tus relaciones en todos los sentidos. Pero Dios, siendo grande en misericordia, yo voy a platicarte cómo fue que Dios hizo un parteaguas en mi vida, cómo cambió mi corazón. Es nuestro Padre Celestial, llegó a mi vida muy temprana edad. Yo creo que Él ya sabía que yo necesitaba de Él. Entonces, a los 11 años, fíjate, mis dinámicas en la casa pues eran como luchas de poder, ¿no? Mi papá no era cristiano, entonces era como, ¿a qué iglesia? Católica, cristianos, a lo mejor no vamos a ningún lado. Entonces yo me colé a un campamento cristiano, porque por ahí, ya saben, en temporada de julio, los niños hay que ver dónde uno los mete, porque son muchos, 7 en casa. Entonces me colé a un campamento juvenil cristiano que se llama Maranata, no sé si algunos lo conozcan, pero todavía se hace ese campamento en Río Verde. Y ahí fue donde Cristo me abrazó. Ahí fue donde yo empecé a sentir esa relación del Padre Celestial, esta relación de protección. Entonces el Espíritu Santo empezó a despertar en mí amor, hambre por su palabra, la búsqueda de su presencia. Y tiempo después, Bernice la conoce, una hermana que se llama María Luisa, que fue una hermana que siempre estuvo orando por nosotros aquí en San Luis. Un día me dio palabra
y me dijo, ¿sabes qué? Me dice el Señor que te diga que aunque tu padre y tu madre te dejaron, con todo Jehová te recogerá. Y eso está en la Biblia, está en Salmos 27:10. Y esa palabra, hermanas, pues empezó a retumbar en mi corazón. En ese momento yo no la entendía por completo, ¿sí? Pero el Espíritu Santo empezó a obrar en mí. Mi relación con el Señor empezó a definir mi historia y no la herida del abandono, ¿sí? Ahora yo entendía que en Cristo yo tenía un lugar al cual pertenezco. En Cristo ahora yo tenía una familia espiritual. En Dios yo tenía un Padre, pues, que no se cansa, Él no se distrae, Él no se va. Y así fue como en mis 11, 12, 14 años ya aquí empecé a crecer en el Evangelio. Sin embargo, hermanas, esto es algo también de mi preocupación que quiero compartirles, es que mi crecimiento espiritual también fue muy solitario. Uno no esperaría eso, ¿verdad? Pero realmente dentro de la iglesia no tuve mentoras que caminaran conmigo. Y eso fue, hermanas, muy difícil. ¿Cómo me hubiera gustado pues tener a una Hilda y una Susi? ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por sus vidas? Han caminado con ustedes, ¿no? Pero a mí me hubiera encantado tenerlo, alguien que me escuchara, alguien que me orientara. Pero la participación femenina en mi crecimiento espiritual no fue nada intencional. Y sin embargo, yo sé que Dios seguía restaurando mi corazón. Y aprendí algo que cambió todo en mi vida, ¿no? Cristo fue abandonado en la cruz, pero yo nunca lo sería. Entonces fue algo que marcó mi corazón en mi relación con el Señor. Él fue abandonado para que yo no me sintiera así. Él fue menospreciado para que yo no me sintiera así. Así que recuerdo cuando Jesús, ¿se acuerdan en la cruz cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo sé que a muchas, en los silenciosos, muchas mujeres a veces tenemos esa conversación, ¿no? Y yo sé que nuestro Jesús, él experimentó abandono y él no lo merecía, pero lo experimentó para que tú y yo pudiéramos ser adoptadas como hijas. Amén. Así es. Y esto empezó a establecerse como una verdad, como una roca en mi corazón, ¿no? De que en Cristo no somos mujeres abandonadas, somos mujeres adoptadas. Así es, amén. Y la herida no tiene la última palabra, Así es. sino nuestra adopción. Amén. No es mi adopción como hija, sí. Ahora, la herida del abandono, empecé a entender en mi crecimiento espiritual, pues que no es algo que cambie de la noche a la mañana, es un proceso. Pero cuando descubrimos que tenemos esa herida, entonces sí podemos trabajar en ella. Entonces sí podemos entrar en un proceso de restauración y de sanidad. Y mujeres, yo sé que algunas aquí pues no vieron exactamente lo que yo, o sea, tal vez pues tu historia es como diferente. A lo mejor tus papás sí estuvieron físicamente, nunca te fuiste de casa joven o nunca tuviste abuso. Pero la herida de abandono no siempre se ve igual. A veces el abandono no es de alguien que se haya ido. A lo mejor es que alguien emocionalmente nunca estuvo, ¿sí? O a veces no es la falta de provisión, es la falta de conexión. O a veces no es que no te amaran, es que simplemente no supieron cómo expresarlo, ¿no? Y cuando uno es niña, pues uno quiere ser vista, escuchada, afirmada, porque eso es algo que empieza a formarse en tu identidad. Y cuando no se atiende esto, pues uno empieza, como les decía, a construir a tu cosmovisión, a tu forma de ver la vida, enfrentar la vida como no soy suficiente, soy reemplazable, no soy prioridad, tengo que arreglármelas. No buscamos relaciones significativas, nos da miedo abrir el corazón.
nos comparamos constantemente con otras mujeres, tenemos dificultad de poner límites, buscamos validación, a lo mejor no la buscas en los hombres, pero lo buscas en otras cosas, ¿no? Y muchas veces podemos sentirnos solas, rodeadas de gente. Y hermanas, la herida del abandono no te va a gritar. La herida del abandono es algo que susurra, es algo silencioso, es algo que va carcomiendo ahí el corazón. Pero, como les decía, bueno, esta herida no desapareció mágicamente, ha sido un proceso y creo que Dios todavía sigue tratándola, todavía sigue renovando mi mente, todavía cambiando mis percepciones, mis emociones, pero a través de esta historia de herida el Señor también cambió mi vida. Lo que antes era una herida ahora se convirtió en un llamado. Te voy a explicar por qué un llamado. Bueno, hoy junto con mi esposo pues servimos en una iglesia, ya tenemos este año, creo que son 17 años lo que cumplimos sirviendo al Señor en esta área, y el Señor ha puesto en mí pues una pasión profunda por otras mujeres, para levantar maestras del bien. ¿Te acuerdas que te dije? Pasé mi crecimiento espiritual muy solitario, ¿no? Entonces mi mayor deseo, Aida, es que crezcamos, como dice la palabra en Tito, ¿no? Todas siendo maestras del bien, abrazando a otras mujeres, acompañando a otras, discipulando. Me encantó esto de quiero ser un hogar para otras mujeres, ¿no? Porque sé lo que se siente crecer sola. Sí, amén. Y Aida, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo sé que aquí no hay mujeres perfectas, ¿verdad? No. Aquí todas tenemos lo nuestro. Es una cola que nos pise. Todas tenemos nuestro carácter, diría una amiga que tengo, ¿no? O sea, somos mujeres. Pero la iglesia no necesita esas mujeres perfectas. Creo que la iglesia necesita mujeres sanadas, mujeres que sepan abrazar. Y le agradezco a Dios porque es un día importante. Creo que es la primera vez que doy un testimonio. O sea, lo he dado como uno a uno, discipulado, conversaciones, pero alrededor de tantas mujeres es la primera vez. Y qué padre hacerlo celebrando el Día del Amor y de la Amistad. Y ahí va tu pregunta de reflexión. Bueno, ¿qué pasaría si decidiéramos tú y yo ser mujeres que no abandonan? Mujeres que llaman, que llamas a otras mujeres, que te preocupas por otras mujeres. Mujeres que escuchan. Ay, la mujer quiere ser escuchada, quiere ser atendida. Pero tú eres una mujer que escucha. Eres una mujer que confronta con gracia. Eres una mujer que discipula y no le ves. Discipular, hay muchas áreas donde puedes discipular. A veces enseñar a hacer una comidita rápida es discipular. A veces lavar ropa es el tip, ¿no? El acompañar. Y claro, esto desde no competir. La verdad, mujer, vamos siendo honestas, ¿competimos? Sí, la que más rico cocina, la que mejor canta, la que mejor hace esto. Eso no es de parte del Señor. Eso no es lo que el Señor busca en esta comunidad de mujeres. No mujeres que compiten, no mujeres que se comparan, no mujeres que se aíslan, sino mujeres que recogen, que adoptan, que permanecen, ser mujeres que abrazan, mujeres que salen de la herida, que aceptan su llamado y que abrazan a otras mujeres para ser maestras. Amén, amén. ¿Sí? Wow. Aquí algo que ahorita que te estaba escuchando, yo creo que no hay casualidades. Me gusta, amo Romanos 12. Y me encanta esa parte que dice que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso dice ahí Romanos 12. No sé qué versículo es, pero es un versículo. Pero esa palabra renovar es metamorfos en
griego. Quiere decir ser transformado. Y yo hablo mucho de eso, de poder ser, de no quedarse, algo que me fascinó que dijiste y que me ha encantado mucho esto, porque últimamente la persona que está aquí a mi lado, Dios me ha regalado verla en otra etapa de su vida. Y me fascina. Y el otro día le mandé un mensaje a Daniel y lo estaba viendo a los dos así paraditos de lejos y le digo, gracias Dios, porque me dejas ver qué grandes y maravillosas son tus obras. Pero esta semana estaba leyendo y yo me quedé pensando, metamorfosis, pensamos en una mariposa, ¿no? Que la mariposa pues cambia de un gusano a una mariposa. Y yo sé que por lo menos aquí en la congregación lo enseñamos mucho, pero no hace mucho fui al parque Tangamanga y estaba viendo los árboles y vi un montón de crisálidas donde a la mariposa nomás, yo no sé si por el frío o por qué, no salió. Entonces me quedé pensando, eso es como quedarte en la herida. Así es. Como entender, decir, híjole, sí, yo me he puesto a pensar, yo creo que todas tenemos una raíz de abandono, porque cuando escuchas a veces muchas sí estamos acompañadas o sí tienes a tus papás, pero por una u otra cosa en la vida Satanás siempre trata de herirte. Cuando ya te hirió con el abandono, ya logró muchas cosas en tu vida. Y yo le decía, Señor, ¿cómo podemos enseñar no quedarnos en la crisálida de decir, sí, me abandonaron, pero nunca busco cómo poder salir de ahí? Y me encanta eso que estabas diciendo ahorita. De verdad le doy tanta gracias al Señor, porque de veras puedo entender que Él es el que nos hace salir de ahí. Amén. Él es el que nos hace de veras ser transformadas. Y como dice Romanos 12, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Pero no nada más la buena, dice agradable y perfecta. O sea, Él quiere que estemos bien y perfectos, libres, como dijiste ahorita. Que como le decía alguien en la semana, el Señor no nos liberta ni del abandono ni del abuso en 5 segundos, a lo mejor como cuando platicas con algún profesionista de la salud mental. Porque Él es un caballero. Él sabe cómo poco a poco va sanando nuestros corazones, pero es un privilegio saber, ¿verdad que sí? Que podemos ser sanos. Y quisiera que oraras, Evita. Yo sé que muchas de las que estamos aquí necesitamos algunas entender que hemos vivido el abandono, porque a veces hay mujeres súper exitosas, que son mega exitosas por querer demostrar que pueden porque han sido abandonadas en algún punto de su vida. O a lo mejor no te dabas cuenta, y ahorita estabas escuchando Evita y dijiste, creo que he sufrido abandono. Satanás está siempre para destruirnos, él no juega, yo siempre digo eso. Y quisiera que en esta mañana pudieras meditar y decir, Señor, yo quiero darme cuenta que a lo mejor estuve como esa oruguita, como ese gusanito, a lo mejor tú ya estás en esa etapa de estar en la crisálida, pero que no te quedes ahí, que realmente puedas sufrir la metamorfosis completa. Y como yo siempre digo, yo me imagino que la metamorfosis debe de doler. Claro. Yo no me imagino que la oruguita está ahí bien contenta, así. O sea, imagínate los cambios químicos, que no tengas alas y te salgan alas, que estás así gordita, bonita, aguadita y te pongas tijerita, delgadita y durita, como una gym. O sea, no se me hace que esté bonito, pero que podamos tener la valentía, que algo que me encantó que dijo el Evita, Él ya lo pasó por nosotros. Así es. Entonces, ¿quieres hablar? Claro que sí. Y sabes qué, Ida, a veces en la herida del abandono, pues bueno, observamos a nuestros papás o nuestra familia, pero a veces te puedes sentir abandonada por la familia cristiana, por tus líderes. Tal vez algunas tenemos arrastrando una herida de abandono, pues por algún conflicto con esa persona que en su momento te discipuló, ¿verdad? Y de repente ya no la tienes. Pero es momento de traer eso al altar, a la presencia de Dios. Y es el Padre quien define, es el Padre quien nos da esa posición de adopción, de ser amadas, de ser aceptadas, de ser valiosas. Algo decías, Bernice, que entendí, te voy a enseñar tu valor. ¿Cómo era? Es una verdad que Dios me dio, que digo, tú no puedes saber cuánto te amas hasta que yo te diga cuánto vales. Así es. ¿Cuánto? En Cristo, ¿no? Ahí la fuente de toda suficiencia. Así que, hermanas, les invito
Vamos a inclinar nuestro rostro y dejar que el Señor empiece a obrar en nuestro corazón, en nuestra mente. Padre bendito, en esta hora venimos delante de ti como un solo cuerpo, Señor, como hermanas, como amigas, como hijas tuyas, a tus pies, Señor Jesús, sabiendo que es en ese lugar en donde está la fuente de toda verdadera provisión. A ti venimos, Señor, tal cual somos, con una honestidad en nuestras vidas. Nos despojamos de nuestra religiosidad, nos despojamos, Señor, de esta máscara de lucir bien, de vernos bien, que delante de ti, Señor, dice tu palabra que tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos y nuestros caminos no te son ocultos. Tú conoces nuestra historia, Señor, la necesidad profunda en nuestras vidas, y hoy clamamos a ti, Padre, pidiéndote restauración, pidiéndote, Señor, la sanidad, que tú cambies y que trabajes en nuestra vida esta identidad rota, Señor. Hemos echado raíces y hemos buscado fuentes equivocadas y tal vez nos hemos alimentado de amargura, de queja, de celos, de contiendas, de apatía. Señor, corremos hoy a tus brazos, corremos hoy, Señor, a tu presencia, pidiéndote, Señor, que en cada una de nosotras tú formes mujeres que reflejen tu carácter, mujeres que abracen tu verdad, que esa verdad sea el fundamento de nuestra vida para poder crecer, Señor, como robles, para crecer, Señor, de una manera en que también nosotras podamos acompañar a otras mujeres, donde nuestro servicio sea genuino, que no sea para buscar una posición, no sea para buscar reconocimiento, sino para amarte, amar a mi hermana, amar, Señor, a aquellas mujeres que tú has colocado en mi iglesia local, que pueda crecer, Señor, y tener un amor genuino para preocuparme, para orar por ella, para ministrar, más allá, Señor, de buscar un título. Señor, toma hoy nuestro corazón y trabaja en nosotras, haz tu obra, que tu Espíritu Santo, Señor, penetre lo profundo de nuestro corazón y que lo convierta en un hogar, que lo convierta en un lugar seguro para otras mujeres, donde puedan llorar, donde puedan hablar sin ser criticadas, sin ser juzgadas, donde puedan ser cuidadas, pero donde también puedan ser alimentadas, animadas, Señor, en tu presencia, porque al final de todo nosotras somos flores en tu jardín. Queremos adornar, Señor, ese lugar santo con la personalidad y con lo que tú has hecho con nosotras, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por lo que tú estás haciendo, gracias porque podemos ver nuestro futuro con esperanza, porque tú estás en medio de nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. Tuyos son la grandeza y el poder, la gloria